Buen día, bienvenidos a este segundo video en relación a la metodología de gerencia de proyectos ágiles de la especialización en gerencia de proyectos de ingeniería de la Universidad de La Salle. Hoy vamos a definir cuáles son aquellos elementos que componen estructura en la metodología Scrum para la gerencia de proyectos. Lo primero, aquí vamos a encontrar tres elementos fundamentales de componentes. El primero está relacionado con los procesos, el segundo está relacionado con los aspectos, el tercero está relacionado con las fases para poder em, gerenciar el proyecto y por último vamos a hablar sobre los roles. Entonces vamos a empezar con los principios. Entonces cuando nosotros hablamos de los principios, lo que buscamos es que que a través de la aplicación de estas prácticas, el proceso y la gerencia sea mucho más eficiente. Buscamos motivar a todo nuestro talento para asegurar que realmente el proyecto se dé de manera funcional, que generemos de manera anticipada la solución a los problemas que se puedan presentar y generemos realmente entregables efectivos. Entonces, tenemos seis principios. Estos seis principios van orientados a estos elementos. El primero corresponde a procesos de control empírico. Entonces, cuando hablamos de procesos de control empírico, recordemos que nos basamos en la experiencia de un equipo experto que sabe cómo desarrollar un proyecto, un servicio, un producto, y cuenta entonces con esas habilidades, esa experticia, y eso es lo que nosotros vamos a aprovechar en este principio. ¿Qué es lo que buscamos en este principio? Ser transparentes, que realmente la información que se brinde a todas las partes, al cliente, al Scrum Master, a los diferentes stakeholders o participantes del proyecto, lo sepan, que tengamos una forma de hacer seguimiento de manera diaria a través de algunos artefactos o algunos documentos, algunos elementos. Buscamos que el proyecto sea declarado, tener claridad sobre el proyecto y buscamos que realmente nosotros establezcamos cuáles son esos elementos que van a ser como el norte, como por ejemplo la visión, el producto priorizado, el backlog del producto priorizado, el cronograma, cuáles son esos elementos de esas reuniones que debemos realizar, cómo genero la inspección, cómo determino aquellas variaciones que no me van a apoyar o no me van a permitir avanzar en el proyecto, cómo me adapto a través de diferentes herramientas como por ejemplo determinar riesgos, cambios, retrospectivas, pero recordemos que lo principal de este elemento es que todas aquellas actividades, artefactos, elementos se basan en la experiencia. El segundo corresponde a la autoorganización y la autoorganización parte de que el equipo es comprometido, de que es responsable, que es capaz de automotivarse, de autogestionarse. Hablamos de estructuras descentralizadas. Hablamos de estructuras que no son jerárquicas, que pueden ser en red, pueden ser planas, y que el liderazgo tampoco es jerárquico, puede ser un liderazgo mucho más colaborativo. Buscamos que este equipo autoorganizado logre generar o garantizar el cumplimiento de las metas, que es capaz de aprovechar ese conocimiento que genera el equipo como tal, que trabaja de manera proactiva, que está abierto a aprender, que se actualiza y comprende claramente la visión. En colaboración, que es nuestro tercer principio, lo que buscamos básicamente es que el conocimiento que se genera en el proyecto pueda realmente articularse y apropiarse. ¿Para qué? Para alcanzar los resultados que nosotros esperamos. El cuarto elemento está relacionado con la priorización basada en el valor. Y cuando hablamos de priorización basada en el valor, lo que buscamos es que generemos entregables, que esos entregables realmente generen valor y que ese valor que nosotros
estamos entregando, pues realmente satisfaga a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Es importante tener en cuenta que aquí yo puedo analizar los riesgos, que aquí yo puedo analizar qué dependencias tenemos, acá podemos analizar qué factores van a impedir que nosotros no hagamos los entregables, entonces buscamos tener entregables constantes y que generen valor. Tenemos el quinto principio y corresponde a los time boxing, es decir, cajas de tiempo. Y acá tenemos unas reglas que ayudan a que esta metodología funcione. La primera regla es que tenemos que ser disciplinados con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de esta disciplina, esta metodología nos propone unos tiempos para poder funcionar. Entonces, uno de los tiempos puede ser que uno de los entregables o el tiempo de duración de realizar un producto, ese tiempo de realización lo vamos a denominar un sprint, debe durar entre 1 y 6 semanas. Tenemos otra metodología de tiempo que son los daily, esos deben durar máximo 15 minutos. La duración de los plan sprint deben durar 8 horas. La revisión del sprint debe durar 4 horas, al igual que la retrospectiva. Es decir, este principio básicamente nos da reglas de tiempo para que seamos disciplinados con el tiempo. Y por último, tenemos el principio del desarrollo interactivo. Lo que buscamos es que generemos entregas de valor incremental, que realmente tengamos ciclos de desarrollo del producto, pero recordemos que los productos que se entregan en cada uno de los ciclos o de los sprint son funcionales. Esos entregables realmente van a generar valor y finalmente esto se va a traducir en que vamos a aportar a proyectos competitivos, a que la organización realmente puede ser competitiva, es rentable, puede crecer y puede sostenerse en un mercado. En relación a los aspectos que corresponden a otro de los elementos de la estructura o componentes de Scrum, vamos a hablar sobre los aspectos. Entonces, lo primero es la organización. Cuando hablamos de organización, lo que buscamos es que realmente apliquemos los principios y garanticemos que todo el equipo va a enterarse de lo que está pasando en el proyecto. Vamos a ver a continuación que existen unos roles que son el core role o los non-core roles, que son roles comprometidos o que hacen parte directa del negocio o del proyecto y otros que no. Lo que buscamos entonces en organización es garantizar que todos vamos a estar enterados, inclusive nuestro cliente. El segundo elemento corresponde a la justificación del negocio. Cuando hablamos de justificación del negocio, lo que buscamos es por qué realmente el proyecto va a ser pertinente, cómo aporta. Entonces acá buscamos presentar y evaluar el caso de negocio. Lo que buscamos es justificar por qué realmente vamos a generar valor. Y acá podemos tener algunos elementos como financieros, el ROI, el BPN, la TIR, cómo buscamos priorizar valor a través de diferentes metodologías como Moscow, como MBM o Monopoly. El tercer elemento corresponde a la calidad y aquí lo que nosotros buscamos es determinar criterios para saber si el producto, el servicio que yo estoy entregando cumple con lo que quiere nuestro usuario, nuestro cliente. Entonces a esto lo vamos a llamar criterios de calidad. Entonces los criterios de calidad es determinar aquellos elementos que realmente van a garantizar que entrego con lo que quiere un usuario. Entonces, ¿qué busco? Planear la calidad, controlar la calidad y garantizar la calidad. El quinto elemento corresponde a los cambios. Entonces, lo que buscamos es podernos anticiparnos a los cambios, adaptarnos a los cambios y ser flexibles. Lo ideal es tener unas reglas para establecer los cambios. Por ejemplo, antes de determinar si en el mismo ciclo en que yo estoy generando el producto, puedo hacer el cambio o puedo esperar al siguiente ciclo. Recordemos que el ciclo lo vamos a llamar sprint. Es decir, en el sprint
puedo hacer el cambio o mejor lo hago en el siguiente. Entonces son elementos que yo tengo que determinar con algunos criterios para establecer en qué momento hago el cambio. Y por último tenemos los riesgos. Y recordemos que en los riesgos son eventos inciertos que pueden ser oportunidades o amenazas. Y cuando hablamos de esos eventos inciertos, yo me puedo anticipar determinando si va a ser una oportunidad o va a ser una amenaza. Y en la medida en que identifique si es una oportunidad o una amenaza, pues puedo también detectar algunos cambios que pueden darse en el mismo ciclo, en el mismo sprint o en el siguiente sprint. Entonces, identifico, promuevo cuáles son las lecciones aprendidas, priorizo, evalúo, mitigo y comunico los riesgos para hacer los ajustes necesarios. Tenemos entonces cuáles son los roles que tenemos dentro de Scrum. Entonces aquí hay como una historieta, una fábula que nos habla sobre un cerdito y una gallina que quieren montar un negocio y la gallina le propone al cerdo que sea un restaurante de desayunos. Ella pone los huevos y él pone el jamón. Mm, si hacemos la analogía de la gallina que pone los huevos y el jamón y el cerdo que pone el jamón, podemos encontrar que la gallina, si bien aporta y si bien hace parte del proyecto, no da la vida o no se compromete tanto como sí lo debe hacer el cerdo. Entonces, por eso hablamos de los big roles o los core roles, es decir, los roles que hacen parte fundamental y garantizan que el proyecto funcione, es decir, roles completamente comprometidos con el proyecto. Y tenemos los chicken roles, que son los roles que no están completamente comprometidos. El compromiso no significa que no sean responsables, sino que no son los que van a garantizar que el proyecto funcione. Dentro de los big roles, entonces tenemos el Product Owner o PO, y este rol es súper importante porque representa al cliente hacia el proyecto, es la voz del cliente, es como el puente entre el proyecto y el cliente. El cliente entonces siempre va a estar representado en el proyecto gracias al Product Owner. Él es la voz del cliente, es el que autoriza, el que no autoriza, es uno de los roles más importantes dentro de esta metodología. El siguiente corresponde al Scrum Master. El Scrum Master es diferente al gerente del proyecto. Él es el que me va a ayudar, es como un director de orquesta, es como un director de un equipo, es el que se va a encargar de definir la estrategia, de apoyar al equipo, de soportar al equipo para que gane. No es el equipo, no es el que juega, no es el que toca, si hablamos de un director de orquesta, él es el que genera un ambiente propicio para que realmente se den los resultados. Por ende, él va a guiar, a facilitar, va a eliminar impedimentos y va a asegurar que la metodología funcione. Y por último tenemos el Scrum Team. El Scrum Team pues va a ser el encargado de hacer la magia, es el encargado de ejecutar, es el encargado de generar los entregables y va a ser un equipo técnicamente experto en garantizar que lo que nosotros nos hemos propuesto realmente se dé. Y tendríamos los chicken rolls. Los chicken rolls entonces corresponden a stakeholders, a sponsors, a Scrum de Scrum, es decir, otros roles que pueden aportar, pero no corresponden a los que elaboran como tal el proyecto. El tercer elemento va a corresponder entonces a planificación y estimación. Acá lo que vamos a ver es cómo se va a desarrollar el proyecto. Lo primero es que vamos a tener un inicio. Entonces acá dentro del inicio lo que nosotros buscamos es poder crear la visión del proyecto, es poder identificar a los stakeholders, al PO, al Scrum, al el team. Acá nosotros también generamos una estructura
estructura de planeación del proyecto. Entonces a eso lo vamos a llamar, vamos a identificar aquí cuáles son las épicas, cuáles son los sprint, cuál es el product backlog y cómo vamos a hacer la planeación del lanzamiento. Luego vamos a planear y estimar. Aquí en la planeación y estimación lo que hacemos es crear historias de usuario, aprobamos esas historias de usuario, identificamos los criterios de aceptación, identificamos las tareas, estimamos las tareas y creamos el Sprint Backlog. En implementación, lo que nosotros buscamos es crear el entregable, es decir, ya trabajar para poder garantizar o generar el proyecto. Lo que hacemos es también actualizar el Scrum Board. El Scrum Board es como el tablero donde sabemos cuál es el avance de cada uno de los proyectos. Realizamos las reuniones diarias para determinar cuál es el nivel de avance y actualizamos el backlog priorizado del producto. Cuando hacemos la revisión y retrospectiva como cuarta fase, lo que buscamos es validar y demostrar que el sprint esté funcionando, o sea, que el producto que yo voy a entregar se dé. Lo que hacemos es también hacer retrospectivas, es decir, miramos hacia atrás qué estamos haciendo bien y en qué tenemos que mejorar. Y por último, hacemos el lanzamiento. Y el lanzamiento es hacerle como tal la entrega al cliente. Recordemos que esa entrega es funcional, que nosotros ya hemos validado, hemos verificado y hacemos la retrospectiva del proyecto en general. Los non-core roles, aquí lo que buscamos son influencias en el proyecto, pero no son los responsables del proyecto. Por último, miremos entonces este esquema típico de Scrum. Es una representación gráfica del modelo donde vemos cómo están todos los roles del modelo y cada uno de los artefactos y fases. Entonces, empecemos donde hay un usuario, hay un cliente, un equipo que me va a dar esas necesidades. Se las va a dar al Product Owner. Recordemos que él es la voz del cliente y él va a crear el Product Backlog. ¿Qué es el Product Backlog? Es esa lista priorizada de entregables que yo voy a darle a mi cliente. Es ese producto con esas características que yo voy a entregar. Este es el inicio entonces de mi proyecto Scrum. Con estas características de este producto, de este servicio, nosotros se la pasamos al Scrum Master, al team, para que ellos puedan definir cómo se va a lograr. Y este cómo se va a lograr es que vamos a hacer un Sprint Planning Meeting. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a identificar cómo voy a desarrollarlo, cuántos sprints voy a tener, cuántas épicas, hago la planeación del proyecto. Voy a definir cuántos sprints. Por cada sprint puede durar entre 1 y 6 semanas. En esas 6 semanas yo tengo que garantizar la elaboración, la validación del producto y tenemos algo que se llama el Sprint Backlog. El Sprint Backlog es esa lista priorizada de lo que yo voy a entregar en un sprint. Entonces acá el Scrum Master se va a encargar entonces de apoyar, de fomentar que el producto se haga con el team. Para ello entonces vamos a tener unos artefactos o unas herramientas donde el Scrum Master utiliza, por ejemplo, los Daily Scrum, que son unas preguntas que diariamente va a realizar en un máximo tiempo de 15 minutos. Esas preguntas son qué hice de ayer a hoy, qué tengo que hacer de hoy a mañana y qué me imposibilita o qué retos, qué dificultades he tenido para poder determinar cómo estoy avanzando. Hago las revisiones, estas revisiones es si realmente estoy cumpliendo con este Sprint Backlog, si realmente estoy cumpliendo con esas especificaciones técnicas, si voy a hacer algún cambio durante el sprint, tenemos que estar pendientes de esos cambios para finalmente entregar un producto. Una vez finalizado el sprint, hago la retrospectiva y en la retrospectiva lo que buscamos es identificar esas lecciones aprendidas para volverlas a hacer si son potencialmente útiles o para cambiar y hacer ajustes en caso de ser necesario. Esos sprints los puedo repetir de acuerdo con la planeación que nosotros hemos detectado. Muchísimas gracias. Recuerden que si tienen alguna duda, nos contacten a través del aula virtual.